Hola, vamos a dedicar esta sesión al estudio de las operaciones elementales de series de potencias. En particular, vamos a ver la suma y la resta, la multiplicación y la división de las series de potencias. Nuestros objetivos, por lo tanto, van a ser la introducción a esas operaciones elementales. Vamos a trabajar con series de potencias centradas en cero. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división, y los requisitos son muy elementales. Naturalmente necesitamos conocer el concepto de series como suma infinita de elementos, el significado de serie convergente y divergente y recordar las normas básicas para operar con polinomios. Comencemos por recordar que es una serie de potencias. Se llama serie de potencias centrada en cero a cualquier expresión de esta forma de aquí. Fijaros, tenemos un coeficiente que siempre va a ser real. Realmente no es estrictamente necesario que sea real, todo vale también para complejos, pero nosotros vamos a centrarnos únicamente en el caso de los reales, y aparecerá multiplicando a potencias de x. También tenemos las series de potencias centradas en un valor c, un real cualquiera, que son expresiones de esta forma que tenéis aquí, en que básicamente la expresión es exactamente igual, solo que en vez de tener potencias de x, tenemos potencias de la forma x menos c elevado a n. Fijaros que básicamente los podemos considerar como polinomios de grado infinito y son series numéricas para cada valor real, para cada valor de x real. Unas observaciones antes de empezar. Por comodidad vamos a utilizar a lo largo de toda esta presentación series de potencias centradas en cero, pero todos los métodos son generalizables para series de potencias centradas en cualquier valor real. En segundo lugar, también quería comentaros que de forma sencilla, no es estrictamente cierto, pero para el nivel en el que nos vamos a mover nos vale este concepto, podemos considerar las series de potencias como polinomios de grados infinitos. Por tanto, las operaciones las podemos realizar de forma completamente análoga a cómo operamos con polinomios. Y si tenéis esta idea en la cabeza, la forma de operar con las series de potencias veréis que se reduce muchísimo, es muy sencilla. Como ejemplo vamos a empezar con lo más sencillo de todos. Vamos a empezar a hablar con la suma de las series de potencias. Naturalmente quien dice suma dice resta, ¿de acuerdo? Es exactamente igual. Vamos a considerar estas dos series de potencias, esta serie de potencia de aquí y esta serie de potencia de aquí. Mirad que el radio de convergencia de esta serie de potencia lo podéis calcular, es 5, y el radio de convergencia de la serie de potencias inferior es 1. Fijaros también que una empieza por n igual a 0, por tanto tenemos una potencia x elevado a 0, mientras que la potencia x elevado a 0 de estas primeras serie de potencias de aquí falta. En realidad podemos considerar que existe y que es 0 por x elevado a 0. Bien, lo que vamos a hacer es sumarlas. Fijaros que para sumar estas series de potencias lo único que voy a hacer es organizarme un poco. Vamos a escribir los primeros términos de estas series de potencias. Por ejemplo, vamos a truncarlas en x igual a 3, podríamos seguir hasta que quisiéramos, y vamos a escribir cada término debajo del término correspondiente a la misma potencia de las series de potencias. Me explico. Aquí tenemos el primer término, x elevado a 0, para esta serie de potencias de aquí, y tenemos aquí el término correspondiente para x elevado a 0, aquí para x elevado a 1, aquí para x elevado a 2, y así sucesivamente. Lo único que vamos a hacer es sumar los coeficientes que multiplican las mismas potencias de x. Fijaros que la suma de estos dos coeficientes nos proporciona 1 por x elevado a 0, la suma de estos dos coeficientes nos proporciona el coeficiente suma para x igual a 1, y así sucesivamente podemos seguir. Cuando trabajamos con series de potencias, tenemos una fórmula general que nos la suma, que es esta de aquí. En nuestro caso, al aplicar esta suma o esta fórmula general, obtendríamos este resultado, y también la suma o la resta tiene una ventaja, que es que podemos calcular el radio de convergencias del resultado de forma inmediata, puesto que es el mínimo de los dos radios. Es decir, el radio de convergencia de la serie de potencias final, la serie de potencias suma o resta que hemos obtenido, simplemente es el mínimo de los dos radios de convergencia. Como uno valía 1 y el otro valía 5, esta serie de potencias de aquí tiene como radio de convergencia el valor 1. Esto que podemos hacer para la suma y la resta no lo vamos a poder hacer en general para el resto de operaciones, al menos no de forma tan sencilla. Pasemos a la multiplicación. Primero vamos a fijar un orden máximo con el que vamos a trabajar, porque la multiplicación y la división veréis que no es tan sencilla como la suma.
es conveniente establecer un método ordenado para realizar las operaciones. El orden, el método ordenado, consiste en desarrollar los primeros elementos de cada una de las series y de nuevo vamos a escribirlos cada uno encima o cada uno en la misma columna correspondiente a la potencia de las x. Fijaros que aquí es lo que he hecho. Vamos a hacer el producto como si se tratara de polinomios. Fijaros que voy a obtener estos resultados. Voy a explicaros cómo obtengo cada uno de estos resultados. Comenzamos por este primer elemento de aquí. Voy a multiplicarlo por este primer elemento de aquí y fijaros que el resultado me aparece aquí. X multiplicado por x igual a 0 tiene como potencia x y lo escribo debajo de las columnas de las x. Ahora voy a multiplicar este por este. Fijaros que me aparece un término x cuadrado, que lo escribo debajo de la columna de las x cuadrado, finalmente este por este y lo voy a escribir debajo de las columnas x al cubo. Si sigo multiplicando, mirad que la potencia de x que me aparece es x a la cuarta, pero yo he decidido fijar un orden 3. Eso quiere decir que todas las potencias por encima de x al cubo las voy a despreciar. Si fijáramos un orden más elevado, continuaríamos hasta el orden que hubiéramos decidido. Una vez he conseguido todos los productos de este elemento por cada uno de los elementos de la segunda serie, pasamos al siguiente elemento. Lo multiplicamos por la potencia x igual a 0 y fijaros que obtengo este elemento, lo escribo debajo de la columna de x cuadrado. Análogamente con este de aquí, fijaros que el siguiente elemento ya no lo voy a escribir porque me obtengo un x elevado a 4 y bueno, ya veis cómo va. Ahora multiplicaría este de x elevado al cubo por este de aquí y el resto los despreciaría. Una vez hemos obtenido estos resultados, es muy sencillo porque los vamos a sumar por los coeficientes vamos a sumarlos, por columnas. Así obtengo, fijaros, este coeficiente de aquí, es el único que multiplica a x, sumo los coeficientes que multiplican a x al cuadrado y los coeficientes que multiplican a x al cubo. Daros cuenta que escribo más puntos suspensivos porque la serie producto continúa. ¿De acuerdo? La serie producto sigue, solo que yo he decidido truncarla en x al cubo. También existe una fórmula general que no os aconsejo que apliquéis, más vale que lo hagáis así si solo tenéis que obtener los primeros coeficientes, porque puede llegar a complicarse. Os la he enseñado aquí, os la he escrito aquí para que la tengáis. Por otra parte, también deciros que el radio de convergencia de la serie producto no es tan inmediato de calcular y no voy a incluirlo en esta presentación. En cualquier caso, siempre lo podríais estudiar a partir de la serie de potencias que habéis obtenido como producto. Llegaríamos ahora a la división de la serie de potencias. De nuevo tenemos que encontrar un método de cálculo que nos resulte cómodo. Ya os digo de nuevo que vamos a fijar un orden y que esto se puede complicar mucho. Cuanto más alto sea el orden que fijéis para hacer el cálculo, más complicado va a ser la operación. Queremos dividir estas dos series de potencias y queremos que el resultado sea otra serie de potencias. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar la serie de potencias que tenemos al denominador multiplicando al otro lado de la igualdad. ¿Veis? Ahora, como he fijado que el orden tiene que ser 3, vamos a desarrollar los términos de todas las series de potencias que aparecen hasta orden 3. Mirad que todo lo que tenemos que hacer es calcular los coeficientes de esta serie de potencias de aquí que son desconocidos. Quiero calcular los 3 primeros coeficientes. Aquí tengo un polinomio infinito, pero lo he truncado en grado 3. Aquí tengo un polinomio infinito, también truncado en grado 3. Y aquí tengo un polinomio infinito truncado en grado 3. Voy a multiplicar los polinomios y procedo como si trabajara con polinomios. Fijaros, hago el producto de este polinomio por el método que vosotros queráis. Podemos hacerlo como si fueran series, como os he enseñado antes. Obtengo este resultado que veis aquí y ahora simplemente identifico los coeficientes. Voy a volverlo a escribir, aquí están. Identificamos los coeficientes que multiplican a x, como podéis ver, he sacado factor común x para obtener ese resultado, luego los coeficientes que multiplican a x cuadrado y los que multiplican a x al cubo. Recordad que los coeficientes que multiplican a x elevado a 0 a un lado y a otro de la igualdad tienen que ser iguales, los que multiplican a x tienen que ser iguales, los que multiplican a x cuadrado también y los que multiplican a x al cubo también. De esta forma obtenemos un sistema de ecuaciones de los que obtendremos los coeficientes que buscamos para obtener nuestra serie de potencias
de la división. Obtenemos el resultado y sustituimos. Ya está, hemos llegado a obtener nuestra serie de potencias correspondiente a la división hasta orden 3. Somos capaces, por lo tanto, de realizar operaciones elementales con series de potencias, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y en el caso de la suma o la resta podemos además obtener el radio de convergencia. Eso es todo, muchas gracias.